Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de F1. Hoy toca hablar del Gran Premio Made in Italy y de la Emilia-Romagna 2021, el segundo Gran Premio de esta temporada de Fórmula 1, que la verdad es que fue increíble. Hoy arranco el blog de F1 con una sonrisa molt pagat, como diríamos en mi tierra, porque si ya empezamos bien la temporada, si ya el arranque con el Gran Premio de Bahrein fue muy entretenido, esta segunda carrera del año ha sido increíble. Ha sido abismal. Sí que es cierto que ha ayudado la lluvia, la presencia de la lluvia, que durante toda la semana parecía que al final no iba a llegar, que no iba a llegar, íbamos perdiendo porcentaje de precipitaciones conforme avanzaba la semana, y en el momento justo, en el momento donde tenía que llover, afortunadamente, llovió. Se mojó la pista y la primera mitad de la carrera fue increíble, con los neumáticos intermedios e incluso alguno que otro con neumáticos de lluvia extrema en las primeras vueltas. Sí que es cierto que eso ayudó, las cosas como son, pero esta lluvia en otro circuito quizá no nos habría dado un espectáculo tan bueno como en Imola, porque Imola es un circuitazo. Imola, y quiero extenderme un poco al principio de este vídeo porque quizá este es el último vlog de F1 que haga con Imola en el calendario. A partir de 2022 no creo que entre en los planes de la Fórmula 1. Este año ya volvió a entrar en el calendario por organizar un gran premio de emergencia, por la sustitución, digamos, del Gran Premio de China, que todavía ahora mismo no tiene hueco en el calendario oficial, y por el Gran Premio de Australia, que fue pospuesto a finales del mes de noviembre. Entonces, este año ya no tendría que haber estado en el calendario, el año pasado tampoco, pero yo creo que con estos dos grandes premios organizados de emergencia ya nos ha demostrado que este circuito debe estar en el calendario. Tú ves Imola y se respira Fórmula 1 en cada curva de ese circuito. Es una pasada. Es una pasada que con los Fórmula 1 actuales, con lo malcriados, entre comillas, que tenemos a los pilotos, porque los tenemos malcriados, de que no, tú puedes cometer los errores que te dé la gana, bueno, si te pasas de frenada aquí no pasa nada, porque te vamos a poner 1 kilómetro de escapatoria de asfalto. Entonces, si cometes algún error, pues no pasa nada. Y a lo largo de todo el fin de semana hemos visto errores, accidentes en los entrenamientos libres, en clasificación, de gente que en otros circuitos se habría salido con la suya, y que aquí ha pagado caro los errores como antes se pagaban caro los errores en circuitos antiguos de Fórmula 1, con grava y con césped y con el muro cerca. Entonces siempre me parece muy bonito, al igual que se fue a Mugello, que era un circuito más a la vieja usanza para Fórmula 1. Disfruté mucho con Imola ya el año pasado y este año mucho más, muchísimo más. Sí que es cierto que esperaba que hubiesen más adelantamientos este año. Hemos visto más que el año pasado, sobre todo con Lewis Hamilton al final con su remontada, que cualquiera diría, hombre, pero es que tenía el coche que tenía. Y el resto, pues la diferencia de un equipo de zona media con un Mercedes, quieras o no, es abismal. Pero sí que es cierto que esa remontada el año pasado habría estado muy, muy complejo, porque Valtteri Bottas el año pasado, recordemos, también iba con muchos problemas con el monoplaza, con una pieza de un Ferrari atascada en el fondo y que le hacía perder una infinidad de tiempo por vuelta. Max Verstappen era infinitamente más rápido que él, pero aún así estuvo durante más de la mitad de la carrera intentando adelantarle sin éxito, hasta que al final le pasó porque se salió de la pista, no por otra cosa. Entonces, pues este año sí que se ha visto un poco más de adelantamiento en la parte final de la carrera, digo, cuando estaba en seco, y muchísimos más, evidentemente, con lluvia, donde se igualan las tornas y bueno, y se pueden adelantar en curvas donde habitualmente en seco es absolutamente imposible. Lo dicho, aprovechaba para defender un poquito a ultranza Imola, porque por mucho que haya llovido y que la lluvia siempre le da un toque especial a las carreras de Fórmula 1, la lluvia, por ejemplo, en Mónaco no nos da un espectáculo como el de Imola. Para mí sí, que lo disfrutaría a muerte, ya sabéis, pero no nos daría muchos adelantamientos más, porque en Mónaco, llueva o no, sigue siendo un circuito muy complejo para adelantar. Y en Imola hemos tenido ese carrerón. Y la verdad es que después con neumáticos de seco también me divertí muchísimo con la carrera, por mucho que se adelantasen mucho menos. Y si con estos monoplazas tanque que tenemos ahora en Fórmula 1, de lo grandes que son, de lo difícil que es seguir al piloto de delante con aire sucio y tal, si aún así con eso nos hemos divertido en Imola, imaginaos el año que viene. Si el año que viene la Fórmula 1 verdaderamente, sobre el papel ya sabemos lo que va a ser, pero si en la práctica vemos que esa Fórmula 1 son monoplazas mucho más estrechos, monoplazas que van a poder seguir al piloto de delante con mucha más facilidad, un 85% menos le afectará el aire sucio según las estimaciones de la Fórmula 1, si los equipos comparten más piezas y entonces están más igualados entre ellos y entra ya el segundo año del límite presupuestario afectando más a la progresión, a las mejoras de cada equipo, si verdaderamente
con esos monoplazas va a poder haber más espectáculo en cualquier circuito del calendario, imaginaos en Imola. Yo creo que sería espectacular, pero creo que no va a pasar, porque creo que la visión de la Fórmula 1 en un futuro es otra. Creo que el rumbo que quiere tomar es circuitos ya urbanos. Miami, por ejemplo, se confirmó en el día de ayer para el calendario de 2022, y creo que circuitos como Imola poco a poco quedarán abandonados. Entonces, simplemente quería aprovechar este momento para despedirme del circuito de Imola y agradecer su existencia y que nos haya dado un espectáculo tan bueno estos últimos 2 años. Sí que ha sido muy bonito. Ha sido muy bonito ver a los Fórmula 1 actuales volver allí, porque ver a estos Fórmula 1 más rápidos de la historia volando sobre un circuito bellísimo como es el de Imola, pues vamos, nos ha llenado el corazón de alegría a los nostálgicos. Y ya está. Este es el fragmento dedicatoria a Imola. Te quiero, te amo, espero que te quedes, pero sabemos que no depende de ti. Y ahora vamos a hablar de la carrera como tal. Vamos a hablar de la carrera como tal porque, lo dicho, hay muchísimas cosas de las que hablar. Tengo miedo porque en el blog de F1 de Bahrein ya estuve como 45 minutos hablando y yo digo, si sigo esa misma regla de 3, igual para este vídeo de la Emilia-Romagna este vídeo supera la hora. Y creo que es el momento, ese sería el punto de inflexión de que hay que cambiar las cosas porque este formato no funciona. Amigos, ganó Max Verstappen. La victoria que no se pudo llevar en el Gran Premio de Bahrein se la llevó con solvencia además en el Gran Premio de la Emilia-Romagna. Lideró la carrera desde la curva 1, salía tercero. Hay que destacar ahora la clasificación de Checo Pérez porque nos dejó locos, yo creo, a todos, incluso a los más fans radicales del piloto mexicano, pero hablaremos de eso cuando toque hablar de él en carrera. Y la clasificación de Max Verstappen, lo dicho, de todos modos fue muy buena, quedando también a milésimas de la pole de Hamilton. Se lo tenía que jugar todo casi a una carta en la salida, porque en Imola, pues oye, es difícil adelantar, sobre todo si los dos coches están en igualdad de condiciones. Entonces, quien saliese primero de la primera vuelta tenía un porcentaje bastante alto de probabilidades de ganar, y al final Max Verstappen se la jugó, salió muy bien, adelantó fácilmente a su compañero Sergio Pérez, se emparejó con Lewis Hamilton. Sí que es cierto que no le dejó mucho hueco. Las cosas como son, ¿no? Que venimos ya de una semana polémica del Gran Premio de Bahrein, de Hamilton cerrando a Verstappen y Verstappen adelantando por fuera y tal. Sí que es cierto que Verstappen no le dejó mucho hueco y le echó hacia los pianos salchicha, que ahora también arremeteré fuertemente contra ellos porque me parecen una aberración. Y Lewis Hamilton incluso llegó, más allá de perder la posición, a perder algunas piezas del alerón delantero, que no sé hasta qué punto le afectó mucho. Mercedes ha dicho que perdía como medio segundo por vuelta, pero ya hemos visto en muchas carreras cómo tocarse con alguien y perder algún aletín incluso ni afectaba al piloto, de lo complejo que es ahora mismo un alerón delantero, de los aletines que tiene extra que incluso sobrarían y que quieren quitar en el futuro. Perdió la posición y a partir de ahí pues Lewis Hamilton, sí que es cierto que hubo un momento de la carrera donde estaba atrapando a Max Verstappen conforme se secaba la pista y todavía no pasaban a los neumáticos de seco, pero al final, con el error que tuvo el piloto británico, del que ahora hablaremos también, las opciones de Verstappen se ampliaron a un 100% de probabilidades de ganar. Le entregaron la victoria en bandeja de plata y evidentemente él tomó el plato de la bandeja. Victoria por más de 22 segundos a Lewis Hamilton y victoria incontestable. Carrera increíble por parte de Verstappen, que obtiene la victoria que merecía por ritmo en el Gran Premio de Bahrein. Lo cual nos muestra que lo de Bahrein tampoco era un espejismo, que tampoco era un circuito que le venía precisamente mal a Mercedes, sino que esto puede ser una constante durante toda la temporada, o por lo menos que se confirma el tema de que Red Bull y Mercedes realmente por lo menos están a la par, están igualados. Entonces, si vemos esto durante todo el año, amigos míos, amigo de América, lo vamos a gozar mucho, lo vamos a disfrutar mucho, y de ahí que me sorprenda esto que estamos viendo, porque todos íbamos con los planes en 2021 con la cabeza gacha, pensando este año va a ser aburrido porque va a ser 2020 2.0, va a ser temporada de transición, y nos hemos dado de bruces contra el suelo, nos hemos llevado la sorpresa y lo vamos a disfrutar muchísimo, creo yo. Chapó por Max Verstappen, y segunda posición ahora de Lewis Hamilton. Hay que hablar también del piloto británico, porque evidentemente no pudo defender la pole en la curva 1, pero estaba segundo, manteniéndose a 4 o 5 segundos del piloto neerlandés. Estaba haciendo buena carrera, teniendo en cuenta que los monoplazas están a la par, que no hay problema, y además la pista estaba muy compleja en Imola, hasta que empezó a recortarle tiempo.
empezó a cazarle, empezó a acercarse. No, iba a decir lentamente, pero no lentamente precisamente, porque veíamos vueltas de 1,5 segundos más rápido, que sí que es cierto que Verstappen se estaba encontrando con doblados, pero después cuando Hamilton se topaba con esos doblados, con alguna pequeña excepción, creo que hubo un momento donde Hamilton se topó con Sebastian Vettel en Aqua Minerali, que perdió como 2 segundos fácilmente porque Vettel ahí lo tenía muy complicado para dejarse adelantar, pero a partir de ahí los otros adelantamientos que tuvo que hacer a doblados los hizo, o por lo menos se los encontró en un punto del circuito donde es más fácil el adelantamiento que Verstappen, y no estuvo perdiendo tiempo, 1,5 segundos, intentó el overcut, cosa que no le funcionó, lo de parar una vuelta después de Verstappen, estuvo ágil en ese momento Red Bull de parar en boxes antes y montar los neumáticos de seco antes. Aunque sí que es cierto que Hamilton, pues habría que ver si hubiese podido salir por delante de Verstappen, porque la parada de Mercedes fue bastante lenta. Bajo presión, ese equipo de mecánicos de boxes ha fallado alguna que otra ocasión, y en el día de ayer también 4 segundos de parada frente a los 2 segundos y poco que haría Red Bull, que son de los mejores en esto, y son 2 segundos que ya perdió en ese intento de overcut que hizo imposible el adelantamiento por estrategia. Y entonces Hamilton, viendo que lo tenía y que no podía permitir que se fuese porque por ritmo con la pista seca él podía llegar, yo creo que quiso ir demasiado deprisa doblando a los pilotos. Y en el momento de doblar a George Russell en la horquilla de Tosa, pues yo creo que se olvidó un poco de que el lateral de la pista, fuera de la línea de trazada, estaba húmedo, estaba mojado porque acababa de llover, y el único punto donde puedes ir con neumáticos de seco es en la trayectoria seca. Se lanzó instintivamente a adelantar al piloto británico, que sí que es cierto que quizá frenó un poquito antes de lo que toca el piloto de Williams, y quizá eso es lo que le hizo sí o sí tirarse por el interior. Eso ya es debatible, pero Lewis Hamilton ha admitido el error, entonces no creo que haya mucha culpa para Russell en esa acción. Frenar tarde con neumático frío recién puesto de seco en la pista húmeda, en el lado húmedo de la pista, pues acabó como tenía que acabar, deslizando el monoplaza, perdiendo ligeramente el control y yendo directamente hacia la puzolana e incluso contra el muro. Intentó digamos, driftear en ese punto para intentar salir de ahí cuanto antes, y en el giro del monoplaza directamente chocó contra el muro y partió un poco el lateral el lateral derecho, si no recuerdo mal, de su alerón delantero. Además, perdiendo mucho más tiempo tratando de tirar para atrás, marcha atrás y volver a la pista, y que incluso la realización de la Fórmula 1 me hizo gracia un detalle de que le dieron ya por muerto, le dieron ya como que estaba abandonado, cuando en verdad estaba tirando hacia atrás en ese momento y regresando a la pista. Perdió una infinidad de tiempo, se puso noveno, después parando en boxes, regresando a boxes ya perdió tiempo porque el alerón delantero no lo tenía bien, entró para boxes, le tuvieron que cambiar el alerón delantero perdiendo aún más tiempo, y terminó noveno, doblado por Max Verstappen. Y en ese momento le apareció la Virgen. Le apareció la Virgen a Lewis Hamilton porque esa carrera la tenía ya perdidísima. Ya no solo alcanzar el liderato, evidentemente ya hemos visto que de todos modos era imposible, pero imposible alcanzar el podio, imposible alcanzar esas posiciones porque había perdido una de tiempo descomunal. Y le apareció la Virgen con el abandono con el accidente brutal de George Russell y de Valtteri Bottas. Gracias a eso, entraron todos al pit lane con la bandera roja, se le permitió desdoblarse y entonces, pues es de cajón, en condiciones de seco, en igualdad de condiciones, aunque sea Imola un circuito muy difícil para adelantar, pues Hamilton evidentemente a los monoplazas que tenía delante se los podía comer a todos, y así fue, y remontó hasta la segunda posición. Pero de no ser por esa bandera roja, que ayudó también a otros pilotos, ese error habría costado mucho más caro. Y sí que es cierto que la remontada final, digamos que arregló un poco su resultado, su imagen después de esta carrera, porque ese error podría haber sido bastante fuerte, bastante grave, parecido, salvando las distancias, con el de Alemania 2019, por ejemplo, que al final no pudo, creo que llegó a puntuar porque hubo sanción de pilotos por delante, pero al final no pudo ni puntuar y quería retirar el monoplaza. Pues aquí había quedado noveno, doblado, y fácilmente podría haber alcanzado la quinta, sexta posición, pero poco más. Entonces podría haber sido muy grave. Y con este resultado al final salvó los muebles. Hamilton mantuvo el liderato del Mundial, si no me equivoco, por un punto, ya que consiguió el punto de la vuelta rápida de la carrera. Y ahora mismo, pues Verstappen y Hamilton más igualados no pueden estar. Me parece maravilloso. Me parece maravilloso porque esto es lo que había querido siempre, que gane uno o gane el otro, al igual que por ejemplo ganó Hamilton en Bahrein y le puse un 9 a la carrera, que haya batalla.
Me da igual que el título este año, el 8º título, lo gane Hamilton. Me da absolutamente igual que veamos lo mismo, entre comillas, que los otros años. Si hasta la última carrera del Mundial hay batalla y tenemos una carrera apasionante hasta el final, aunque carreras apasionantes en Abu Dhabi no hemos tenido muchas, yo el más feliz del mundo. Entonces ya con esto se me llena el corazón de alegría de saber que estos dos van a estar dándonos una de tralla esta temporada descomunal. Y por eso esta yo creo que es la mejor carta de invitación a todos los aficionados de la Fórmula 1 que dejaron de verla en el pasado, que aprovechen para verla ahora. Porque se engancharán durante esta temporada que va a estar entretenida y en 2022 a priori tenemos una nueva Fórmula 1 que puede encantar aún más a los nuevos aficionados. Entonces esto es algo que le viene que ni pintado a la Fórmula 1. Que tener posiblemente la última temporada de Lewis Hamilton en Fórmula 1, la penúltima temporada de Hamilton en la Fórmula 1, luchando por ser el piloto con más títulos de la historia, con una batalla a muerte con Verstappen. Eso es lo mejor que le puede pasar a la Fórmula 1, porque si ya de por sí está entretenida en la zona media, que ayer, por ejemplo, nos dio tela, que haya batalla por el liderato ya lo da todo en esta Fórmula 1. Como decía antes, para alcanzar esa segunda posición, Hamilton tuvo que adelantar antes a muchos pilotos en pista al tramo final de la carrera, y el adelantamiento, la maniobra que más le costó sin ningún lugar a duda, fue el adelantamiento a Lando Norris, que quedó tercero, segundo podio en su carrera deportiva en Fórmula 1. Amigos y amigas, tenemos que estar hoy aquí aplaudiendo hasta que nos sangren las manos a Lando Norris, ya no solo por la carrera, sino por el fin de semana entero que ha hecho en la Emilia-Romagna. Dominando en la zona media, dominando a su compañero Daniel Ricciardo. En la clasificación, perdón por la expresión, pero tuve el mayor gatillazo deportivo que he tenido en mucho tiempo cuando de repente vi a Norris, récord del primer sector, récord del segundo sector, y de repente pinchan su onboard cuando va a tomar las dos curvas de Rivazza finales, y yo agarrado al asiento diciendo, no puede ser que este señor es capaz de hacer la pole. Queda segundo, eso ya de por sí ya fue una pequeña decepción de decir, hombre, habría estado genial que hubiese hecho la pole. Pero el gatillazo aún fue más fuerte cuando de repente te ves aquí en el lateral de la retransmisión, en el panel de grafismo, segunda posición, y de repente te ves para abajo. Porque excedió los límites de pista y terminó séptimo por detrás de su compañero. Ese momento a mí me dolió en el alma. Y a Lando Norris también publicó un post en redes sociales diciendo, lo he fastidiado todo, tenía una oportunidad increíble y al final lo he fastidiado yo. Al final Hamilton le dio ánimos precisamente en esa publicación, y al final, por darle ánimos, le motivó y le costó Dios ayuda después adelantarle en la carrera. O sea que cuidado con lo que publicáis en redes sociales, porque puede motivar a gente que esté después en vuestra contra. Nada, broma. Y lo de Lando Norris, lo ha dicho, en carrera fue tremendo. En carrera fue tremendo. En la salida, lo único negativo que tuvo, porque perdió 2 puestos, creo que tuvo como un pequeño rifirrafe con Lance Stroll y eso le comprometió un poco el arranque, pero a la larga, conforme fue pillando ritmo ya desde el tramo de carrera en lluvia, fue cazando piloto por piloto. Hubo un momento en la recta principal, no recuerdo muy bien la vuelta, donde adelantó a 2 pilotos, uno en la salida de Rivazza y otro a lo largo de la recta, y estuvo a punto incluso de adelantar a un tercero en la curva 1, que hubiese sido una maniobra en lluvia espectacular, pero al final se tuvo que conformar con esos 2 movimientos y adelantar a Gasly, creo que fue unas pocas vueltas después. Y ya después tuvimos un momento, sí que es cierto, polémico, ciertamente polémico, de que ya en una segunda carrera a Daniel Ricciardo le dieron órdenes de equipo. Viendo el resultado que ha obtenido Norris después, ahora se comprende, se entiende perfectamente por qué. Porque frenar en ese momento el ritmo que llevaba Lando Norris, viendo cómo acabó y viendo cómo acabó el australiano, vamos, McLaren al final se habría llevado las manos a la cabeza si lo hubiese hecho. Entonces hizo bien el equipo, hizo bien Ricciardo apartándose sin quejarse, y el ritmo de Norris a partir de ahí fue estupendo. La resalida, el momento del safety car y la posterior bandera roja le pilló de perlas porque se puso en tercera posición, y en la resalida lo pulió también, porque en la resalida se comió la distancia fácilmente con Charles Leclerc y se puso segundo en la curva 1. Sí que es cierto que yo en el resumen dije, ostras, que Leclerc le ha pillado dormido la resalida, Verstappen le ha pillado por sorpresa por completo, y al final yo he visto por qué. He leído que al final de la carrera, porque claro, esto yo cuando estaba preparando el resumen no tenía ni idea porque todavía no lo dijeron, ¿no? Dijeron que Leclerc en el momento de la resalida no le funcionaba la radio, de ahí hasta el final, creo yo, incluso de la carrera. Entonces no le pudieron comunicar que la salida iba a ser lanzada.
que la resalida de safety car no iba a ser en parado, porque habitualmente en los últimos años, especialmente de 2020, que vimos bastantes banderas rojas, vimos como ahora la nueva normativa decía que después de una bandera roja, el safety car se metería en boxes y que la salida se haría de nuevo en parado, como la primera de la primera vuelta. Y Leclerc pensó eso, el anuncio de la FIA de que sería salida lanzada llegó cuando los pilotos ya estaban en pista y Leclerc no tenía la radio. Entonces Leclerc pues estaba calentando neumáticos tan tranquilamente yendo hacia su sitio en la parrilla y de repente vio que Verstappen aceleró. Entonces le pilló por sorpresa y Norris al final le ganó la partida con eso. De no haber sido por eso, de no haber tenido un problema con la radio, tendríamos que haber visto si Norris al final habría sido capaz de batir a Leclerc, porque la distancia de tiempo la mantenía e iba más rápido que Leclerc, pero adelantarle ya es otro tema. Y mira que en McLaren también iba muy fuerte en cuanto a velocidad punta y sobre todo si tienes que usar el DRS, pero Imola era complicado adelantar. Lo de Hamilton parecía fácil, pero no lo era en absoluto, entonces tendríamos que haber visto. Quizá eso, el hecho de que a Leclerc le fallase la radio, le salvó el podio. Así que hay que tenerlo en cuenta, pero de todos modos, pues oye, él estuvo formidable y la defensa que hizo al final, con Lewis Hamilton, sin DRS, con neumáticos blandos, mucho más gastados que los medios que tenía Lewis Hamilton, la defensa que hizo, además con la velocidad punta que también tenía el Mercedes con o sin DRS, fue estratosférica. Veías durante toda la vuelta como Hamilton se acercaba y estaba como a 5 décimas, 6 décimas, 4 décimas. Y cuando llegaban a la Rivazza, Norris, no sé cómo, le sacaba 2 décimas en las últimas curvas, llegaba a un tramo crucial de 8 décimas de diferencia entrando a la recta principal, y con esa distancia de 8 décimas y un poco más con Lewis Hamilton, al final Hamilton no era capaz de llegar a la curva 1 emparejado con Norris. Fue en el único momento donde Norris salió de Rivazza con 7 décimas de diferencia, la única vez donde Rivazza ya le salió un poco peor, cuando Hamilton enseguida en ese momento aprovechó y le adelantó. O sea, por una pequeña décima de nada, Norris había estado defendiendo de Hamilton durante 5, 6 o más vueltas. Entonces, chapó por Norris, chapó por después, incluso después del adelantamiento, mantener vivos esos neumáticos blandos gastados frente a Leclerc y a Sainz y mantenerse delante de ellos. Y oye, un podio más que trabajado para este chaval, que además, para terminar, diré que le sacó 28 segundos a su compañero, no a lo largo de la carrera, sino desde la resalida. Yendo los dos con la misma estrategia, neumático blando en el momento desde que salían del pit lane. Pero en defensa de Ricardo, de decir que hemos visto en esta carrera reflejado como los segundos pilotos, los pilotos que estrenan coche este año, sufren mucho más que en otras temporadas para adaptarse, porque este año recordemos que los coches son prácticamente idénticos a los del año pasado y quieras o no, pues Esteban Ocon, por ejemplo, con el Alpine ya tiene mucha más tralla con este coche. Lando Norris ya tiene mucha tralla con el McLaren, mucha más que a Ricardo, que ha tenido un día y medio de pretemporada. Entonces hemos visto a Ricardo sufrir bastante a diferencia de Norris, a Vettel sufrir con diferencia de Stroll, a Alonso sufrir por detrás de Ocon en esta carrera, que ha sido la sorpresa, a Pérez sufrir con respecto a su compañero en esta carrera en particular, y tenemos el caso también de Carlos Sainz, de que ha terminado bastante cerca de Leclerc, pero también le vino muy bien en ese sentido la bandera roja y que se reagrupara todo el grupo, porque como tenía que ganar posiciones desde el fondo de la parrilla porque salía un décimo, tuvo una mala clasificación, estaba como a 20-30 segundos de su compañero. Entonces sí que es cierto que su ritmo al final quizá fue de los mejores de pilotos que estrenan coche este año, pero en este caso el safety car y la posterior bandera roja le vino que ni pa'l pelo. Entonces eso diré en defensa de Ricardo. Así que al igual que hacemos con otros pilotos que decimos que les tenemos que dar mucho más tiempo para que se adapten al coche, con Daniel Ricciardo yo creo que tenemos que decir lo mismo, tenemos que ser justos con todos y a partir del quinto, séptimo gran premio de la temporada ya veremos si el tema de la adaptación deja de ser una excusa o no. De Ricciardo ya no voy a decir mucho más en este blog porque prácticamente conforme iba hablando de Norris iba destacando lo más destacable. Hizo buena salida Ricciardo colocándose quinto, pero está el tema de la orden de equipo, el tema de después la diferencia que le sacó Lando Norris en el tramo final de la carrera. Entonces voy a centrarme en el equipo que está entre este sándwich de McLaren, porque entre la tercera y sexta posición encontramos en cuarto y en quinto lugar a los dos Ferrari, a Charles Leclerc y a Carlos Sainz. Leclerc hizo ayer una muy buena carrera, ya salía en esta cuarta posición, pero perfectamente podría haber terminado tercero, porque quizá de 63 vueltas que duró la carrera, durante 40 desde la vuelta 1 ya estaba rodando tercero, con buen ritmo además en lluvia y en seco, manteniéndose
relativamente cerca de los pilotos de delante, salvando las distancias entre un Red Bull, un Mercedes y un Ferrari actual, que el Ferrari ya se ve que ha mejorado muchísimo con respecto al año pasado, pero que sigue estando un poco a contrapié de los equipos de zona alta. Ahora mismo les situaría ya luchando con el McLaren por ser el mejor del resto en la zona media, en lo más alto de la zona media, pero en la zona alta no sé hasta qué punto yo les pondría por allí. Y es lo dicho, Leclerc perfectamente podría haber conseguido el podio, y saber que su mayor opción, su mayor oportunidad de obtener el podio ayer se le fue por ese problema en la radio. Claro, yo cuando vi la carrera yo pensé, se ha quedado dormido Leclerc. Al igual que ha pasado muchas ocasiones con Bottas quedándose dormido en una resalida de Hamilton, Verstappen quedándose dormido en una resalida de Hamilton, que lo hace estupendamente bien, pues le ha podido pasar lo mismo con Verstappen ahora. Pero es que saber que es que se pensaba, él iba calentando neumáticos siguiendo lento para meterse en su cajón de la salida. Pues claro, eso le comprometió por completo, no pudo aprovechar el rebufo de Verstappen y saber que por eso perdió esa posición que al final le costó el podio, pues oye, tiene que fastidiar, tiene que estar molesto Leclerc por lo de ayer, porque sabe que perfectamente podría haberse llevado un trofeo para casa. Entonces, de todos modos, pues oye, eso se queda como anécdota, digamos, como mala suerte, pero de todos modos la carrera de Leclerc fue muy buena. Y sobre Carlos Sainz he de decir que hizo buena carrera. Pero para mí no tanto como la de Leclerc, y ahora me explicaré por qué. Porque el resultado es muy bueno, simplemente quedar por detrás de tu compañero de equipo en las primeras carreras, es lo que hay que hacer, y además cerca, al igual que lo que dije en Bahrein, que la gente dijo, debacle de Sainz, no sé qué, no sé cuántos, porque quedó 4 puestos por detrás en clasificación y 2 en carrera, ya, pero es que en toda una carrera terminó, ¿qué? A 10 segundos de Leclerc, que salía con 4 puestos de ventaja por delante. No está nada mal para ser tu primera carrera de debut. Entonces ya me gustó la carrera de Sainz en un principio y esta también. Porque quieras o no, salía un décimo en Imola con lluvia, tenía que ganar posiciones, lo hizo. El ritmo que llevaba en lluvia era muy rápido. Y después sí que es cierto que la bandera roja le ayudó muchísimo, no tanto como a Hamilton, pero le ayudó muchísimo a alcanzar a Leclerc. Porque quieras o no, sí, iba muy rápido y adelantó a mucha gente, pero el tema de tener que estar luchando con esta gente, pues le hizo perder una infinidad de tiempo. Y al final, en el momento de la bandera roja, ¿qué le sacaba a Leclerc? Como 20-30 segundos. Pues al final, si no hubiese un safety car, si no hubiese una bandera roja, pues no habría sido capaz de alcanzar a Leclerc o recortar tanto esa distancia como al final ese segundo y medio de diferencia que hubo entre ambos. Y me gustó la carrera, pero sí que se ha de decir que, hombre, se fue bastante por fuera. Hubo un momento de la carrera donde estaba más por fuera de la pista que por dentro. Y Leclerc sí que es cierto que cometió un error, pero lo hizo, afortunadamente para él, antes de que empezase la carrera, en la vuelta de formación. Si se hubiese quedado encallado en la puzolana hubiese sido un ridículo bastante grande, pero afortunadamente pues lo tuvo, lo dicho, en esa vuelta de formación y pudo volver en su posición antes de que empezase la carrera. Y con Carlos Sainz, pues oye, al final el resultado es bueno, pero hay que tener en cuenta esas dos cosas. La primera, que estaba yendo muy rápido y por eso incluso el ingeniero de pista le tenía que decir frena un poquito porque al final te estás yendo mucho por fuera. Entonces hay que corregir esos errores, que al final digo yo que con el más manejo y experiencia con ese coche llegará el momento donde cometan menos errores, que Leclerc también los comete, en los entrenamientos libres también se fue contra el muro sin necesidad de lluvia, pero que bueno, que hay que corregirlo porque en el momento de la verdad Leclerc no lo hizo. Y segundo, lo dicho, que esa bandera roja le vino de perlas, pero de todos modos yo me quedo con el ritmo del final también. Porque el ritmo del final, que hubo 25 vueltas desde la resalida hasta el final de la carrera, un poco más, pues en esas 25-27 vueltas, Carlos Sainz, viendo la comparativa de pilotos nuevos con su equipo, la comparativa con sus compañeros, de Ricardo con Norris, de Vettel con Stroll, incluso de Alonso con Ocon el día de ayer, ver que las distancias eran tan sorprendentemente grandes, bueno, la de Alpine no tanto, pero que el resto sí, y ver que ellos dos, en su segunda carrera, él se mantenía a 1,5 segundos, incluso le recortaba alguna que otra décima en algunas vueltas durante 25 vueltas, para mí eso es meritorio. Para mí eso es meritorio viendo lo que están sufriendo otros pilotos con su nuevo coche. Entonces yo quiero darle tiempo, al igual que a todos los pilotos, le quiero dar tiempo a Sainz, porque la verdad es que la cosa pinta bien. Y pinta bien en el sentido de que yo me lo esperaba algo peor. La carrera no ha sido perfecta, pero al final el ritmo del final dice mucho. Entonces yo tengo ganas de ver cómo acabará esta temporada. Quedo contento al final por eso, por Sainz, porque la carrera pues quizá no fue la mejor de todas, pero oye,
esas últimas 25 o 27 vueltas me hacen creer, me hacen confiar en él. Entre lo alto de la zona media y el final del top 10, entre los McLaren y los Alpine, encontramos ese batiburrillo de la zona media con el Alfa Tauri de Pierre Gasly, el Aston Martin de Lance Stroll, e incluso encontrábamos sorprendentemente el Alfa Romeo de Kimi Raikkonen, pero al final recibió esa sanción bastante severa de 30 segundos por fallar en incumplir el procedimiento de la resalida del Gran Premio. Me gustaría destacar esto brevemente porque hay muchas cosas más de las que hablar. Hay que hablar de los Alpine, hay que hablar de Pérez, hay que hablar de Tsunoda incluso, hay que hablar del accidente entre Bottas y Russell que afectó mucho la carrera, hay que hablar de los Haas, hay que hablar de muchas cosas. Entonces aquí pues destacar simplemente la carrera de Gasly, que me gustó mucho teniendo en cuenta el destrozo estratégico que le hicieron. Menos mal, a él también le vino muy bien esa bandera roja y que se agrupara toda la parrilla, porque ese destrozo de estrategia que le hizo Alfa Tauri en el principio de la carrera le podría haber hecho mucho daño. Ya al final cometió un error él en el Gran Premio de Bahrein y no pudo obtener puntos, y esta carrera perfectamente podría haber sido otro doble resultado sin entrar en el top 10, que es más grave teniendo en cuenta el ritmo que tiene el Alfa Tauri este año, que en Imola además iba muy bien, salía otra vez desde la 5ª posición y al final verles otra vez fuera del punto se hubiese sido un sacrilegio. Y Pierre Gasly pues al final obtuvo esta séptima posición, terminó octavo, pero originalmente terminó octavo, lo que decía, pero Lance Stroll al final fue sancionado al final de la carrera por adelantar ilegalmente precisamente al piloto francés al principio de la carrera. Y menos mal, lo dicho, que se pudieron reagrupar, que se pudo reagrupar la parrilla para poder luchar al final, porque si no, lo dicho, imposible el top 10, y buena actuación de Gasly en ese sentido. Se nota que el Alfa Tauri al final podía remontar por el ritmo que llevaba el coche. Y con la octava posición de Lance Stroll hizo buena carrera, teniendo en cuenta que ese Aston Martin no está para muchos trotes, y en lluvia Stroll ya se ve que lo hace bastante bien, ¿no? Y lo cual es sorprendente porque habitualmente se dice aquello de que no, en lluvia se ve realmente cómo es cada piloto, no sé qué, no sé cuántos, y el año pasado en Turquía ya lo hizo bien, y aquí pues en Imola con ese Aston Martin también lo hizo de forma decente por lo menos. Entonces quiero hablar de esa sanción como tal, hablando de su carrera, porque veo aquí el título 5 second penalty con su nombre, y claro, yo recuerdo algo que dije hay que hablar de la FIA aquí, yo recuerdo algo que dije en el blog de F1 del Gran Premio de Bahrein con la sanción de Verstappen a Hamilton, que yo dije algo así como, oye, ni se puede, tiene que haber un término medio para sancionar a alguien, ni se puede sancionar en 12 segundos, ni se puede tardar 4 horas. No tenemos que esperar 3 horas después de la carrera para ver el resultado real, de ver quién ha quedado, porque al final incluso se supo aquello de que Alonso entra en la zona de puntos que 3 horas después de la carrera. Eso no puede ser, tiene que haber un término medio. Y con Lance Stroll fue tal cual. No hubo un término medio, no fue en 12 segundos, fue en 4 horas. No en 4 horas desde el final de la carrera, sino 4 horas después del incidente en cuestión. Y me llama la atención de por qué en una carrera tomas una decisión enseguida, en 12 segundos se lo transmites al equipo, y en otra que decide el resultado también de puntos, que no es algo que pase fuera del top 10 y que no tenga importancia. En otra, que además un adelantamiento ilegal que se ve en la retransmisión, porque recuerdo perfectamente que pusieron la repetición de Stroll yéndose recto por la grava en la curva 1 y quedándose después por delante de Gasly. Que algo así no llame la atención de dirección de carrera hasta 4 horas después. Que no se tome una decisión de 4 horas después cuando perfectamente se ve cómo le adelanta por fuera, cómo se va por fuera por la grava y no le devuelve la posición. Entonces es eso también en parte lo que criticaba en el último vídeo. Es lo que criticaba en el último vídeo, de que no puede ser ni tan rápido ni tan lento. Aquí tiene que haber un poco de velocidad en este asunto. Debería haber como un máximo de tiempo en el que las sanciones post carrera se aplican y ya está. Y que solamente haya investigaciones si hay algo mucho más grave que se apruebe ante el comité de la FIA. Este equipo, creo que al final en el pesaje hemos visto que le deberíamos descalificar, pues que se abra una excepción para ese tema. Pero de incidentes que pasan en pista, de adelantamientos ilegales de 5 segundos y tal, debería haber un máximo de 30-45 minutos. Y no me digas que no han tenido, por ejemplo, a lo largo de toda la bandera roja, de toda la espera que hubo mientras todos los marshals estaban arreglando la pista, no me creo que en ese momento no se pueda investigar y tomar la decisión. Y que esos 5 segundos de sanción los cumpla él estando en boxes o lo que sea. No me creo que eso no se pueda hacer. Y eso es lo que me llamó la atención de ese adelantamiento de Stroll, que claramente fue ilegal
Y uno que sí que da pie a interpretación a muerte se decide en 12 segundos y este se tarde 4 horas. Hay que ser un poco más ágiles con esto. Y en este momento del vídeo, cerrando el top 10, tenemos que hablar de los Alpine, o los All Pain a este paso, todo dolor, porque al final estas primeras 2 carreras de la temporada nos están minando la moral a todos. Y nos sorprendió. A mí personalmente me sorprendió mucho la carrera de ayer, viendo sobre todo como Fernando Alonso quedó por detrás de Esteban Ocon. Esta vez no por problemas con el monoplaza, no se reportó nada, no se dijo nada sobre eso. Y no solo quedó por detrás de Ocon durante la carrera, sino que estuvo por detrás ya todo el fin de semana. Te veías los libres y decías, mira Ocon, no va mal, o van muy a la par, simplemente van muy a la par. Te ves la clasificación, ¿no? Y ves que Alonso, de no ser por el accidente de Yuki Tsunoda, se podría haber quedado perfectamente en la Q1, mientras que Ocon pasaba a la Q3. Y veías toda la carrera viendo cómo Alonso cometía errores en lluvia, viendo cómo trompeaba. Había un momento donde Russell y Bottas chocaron, que apareció ese momento casi de Office, de que le quitaban el zoom a Valtteri Bottas y de repente enfocaban a Alonso, que estaba disimulando allí su trompo, y de nuevo volvían a enfocar a Russell y a Bottas discutiendo. Ese momento fue divertido, sea quien sea el que trompea, sinceramente, estuvo muy bien, como fan de The Office que soy. Y lo dicho, cometiendo errores, perdiendo batallas y siendo adelantado 2 veces por Esteban Ocon. Que el tema es que sí, Ocon salió por delante de Alonso, entonces ya estaba por delante, no tenían que luchar. Alonso, para muchos, simplemente quedó como que no le pudo adelantar. También porque Imola, pues tengamos en cuenta el circuito que es, que si vais muy a la par, pues es complicado adelantar. Pero recordemos que Esteban Ocon salió con neumático de lluvia extrema en la primera vuelta, le hicieron un estropicio, tuvo que parar en boxes para cambiarlos y poner los intermedios, y con eso salió por detrás de Alonso. Se quitó de encima a Mazepin y tuvo que adelantar en pista a Fernando Alonso, y lo hizo. Y después, en la resalida, después de la bandera roja, si recordáis, en la curva 1, al igual que Tsunoda trompeó y se quedó en la puzolana, Esteban Ocon también se salió de pista. Y Esteban Ocon tuvo que volver a adelantar a Fernando Alonso y lo hizo. No he escuchado en la radio, he de decir, confieso eso, no sé si hubo órdenes de equipo, al igual que hubo en McLaren, para simplemente evitar batallas y choques innecesarios. Yo creo que no los hubo entre los dos, porque con Norris estaban jugando mucho más. Pero ahí queda eso. Le adelantó 2 veces a lo largo de la carrera. Y sí que es cierto que quedó muy a la par Alonso, estaba rodando casi con el mismo ritmo que Esteban Ocon, que oye, dentro de lo que cabe, teniendo en cuenta la experiencia que tiene ya Ocon con este coche y con este equipo del año pasado, pues oye, que anote ya en su segunda carrera el mismo ritmo que él, pues está bien. Pero yo creo que aquí todo el mundo se espera, y yo me espero, que por mucho que Ocon tenga la experiencia que tenga del año pasado, que Alonso esté claramente por delante, al igual que vimos en Bahrein. Yo creo que nos choca simplemente porque en Bahrein no fue así. En Bahrein Alonso estaba por delante en los libres, en clasificación Ocon sí que se quedó en la Q1 y Alonso se metió en la Q3, y de no ser por ese problema con los frenos, Alonso estaba subiendo posiciones. Alonso llegó a ponerse 7º en la carrera, con una estrategia buena de Alpine y con buen ritmo. Y al final empezó a tener problemas con los frenos y poco a poco fue perdiendo posiciones hasta que al final tuvo que abandonar porque el ritmo ya era el más lento de la parrilla. Entonces, ver un cambio tan grande de una carrera a la otra, yo creo que es simplemente lo que nos ha sorprendido. No creo que sea algo de ahora llevarnos las manos a la cabeza como está haciendo mucha gente, porque tras la clasificación del Gran Premio de Bahrein, no hay que ser tan drásticos ni aunque parezca muy bueno ni aunque parezca muy malo. Tras la clasificación de Bahrein, Alonso entrando a la Q3, vamos, se hicieron portadas de periódicos en España diciendo vuelve la magia, no sé qué, no sé cuántos. Y ahora, después de esta carrera, Alonso ya está para jubilarse. O sea, un día es el Yin y otro día es el Yang. No puede ser eso tampoco. Llevamos 2 carreras, amigos, y en circunstancias muy distintas, una en seco y por la noche con otras temperaturas, otro de día y en lluvia, uno en circuito como Bahrein, otro en un circuito como Imola. Más distintos no pueden ser. Entonces, al igual que se le va a dar tiempo a otro piloto, a Alonso también se le tiene que dar. Pero simplemente eso que me chocó. Me chocó porque quizá de las batallas nuevas que hay de nuevos compañeros para este año, la de Alonso y Ocon es la que menos esperaba que estuviese igualada incluso al principio de la temporada. Yo pensaba que Alonso iba a arrasar. Y lo sigo pensando. Quizá no con tanta diferencia como pensaba, pero lo sigo pensando que va a quedar por delante. Y es simplemente eso que me chocó. Me llamó la atención. Entonces tendremos que ver, pero en términos generales también tenemos que decir que el Alpine de todos modos
grandes mejoras para Imola, atención señora que venimos fuerte, y al final ¿qué? Luchando por los mismos resultados que en Bahrein. Si el gran paquete de mejoras que casi todo lo iba a cambiar es esto, teniendo en cuenta que además han entrado los dos en puntos porque han sancionado a Kimi, y que ha habido abandono de Bottas, y que ha habido una locura, y Tsunoda trompeando, y Pérez también. O sea, en situación normal no habrían entrado en la zona de puntos. Y si esta es la gran mejora del equipo, mi corazón alonsista se muere ahora mismo. Se muere ahora mismo. Entonces no sé qué pensar. No sé qué pensar, pero espero que vaya mejor. 11ª posición de esta carrera para Sergio Pérez. Ayer el mexicano, la verdad es que me esperaba otra cosa bien distinta. Precisamente en el directo que hice post clasificación, pensando que no iba a llover, yo dije, ostras, este señor va a salir con neumático blando, Hamilton con medios, como pula la salida, como lo clave, con la ventaja de neumático que va a tener, este señor es capaz de meterse líder de la carrera, y después con la gestión de neumáticos y con el ritmo que lleva el Red Bull, ya veremos. Quizá en seco, quizá sí que es cierto que podría haber sido otra cosa completamente distinta, y eso es lo que tenía yo en mi mente. Es decir, bueno, ahora llueve, pero de todos modos Pérez tiene muchas opciones. Sale segundo, diantres. O sea, antes de hablar de la carrera, hablemos de la quali. Hablemos de la quali, porque es lo que he dicho al principio del vídeo. Creo que haya dicho tantas cosas que ya me olvido. Pero yo creo que hasta los fans más radicales de Pérez que lo defiendan a ultranza, hasta esos, yo creo que no se esperaban ni por asomo la clasificación que hizo Pérez. Por lo menos no en la segunda carrera del año. Amigos y amigas, estamos hablando de que batió a Max Verstappen en clasificación. Checo Pérez, que Checo Pérez es buen clasificador, pero cualquiera ahora mismo aquí en el chat diría, este tío es más de carrera. Es más de carrera, en carrera se crece y en clasificación lo hace bien, pero tampoco algo abismal. Y Max Verstappen precisamente en clasificación es un tiro. Y que haya estado a 30 milésimas de anotar la pole en su segundo gran premio con Red Bull, amigos, sombrero, chapó, o sea, descomunal. Yo me quedé a cuadros. Tuve ese gatillazo deportivo, digamos, cuando Lando Norris le retiraron el tiempo, pero cuando vi el tiempo de Pérez y vi el tiempo de Verstappen y vi el tiempo de Hamilton, yo dije, mañana hay un carrerón, ¿no? Que lo pienso ver hasta si entra un señor aquí y me obliga a apagar la tele con una ametralladora. O sea, mañana, lo siento, máteme señor, pero yo el Gran Premio de la Emilia-Romagna no me lo pierdo. Y sí que es cierto que hubo un carrerón, pero no fue, primero, como me lo esperaba yo, porque llegó la lluvia, y el carrerón no fue por parte del mexicano. Porque la salida, pues bueno, le puede pasar a cualquiera. Pasó de la segunda posición a la cuarta, con el adelantamiento de Verstappen y con el posterior adelantamiento de Leclerc. A partir de ahí empezó a perder un poco de comba con respecto a Leclerc. Veíamos que la distancia incluso se abría 5 o 10 segundos con el piloto monegasco, que es un piloto que tendría que estar detrás suyo con el monoplaza que lleva y viendo el ritmo que llevaba Verstappen. Sí que es cierto que en lluvia se igualan un poco más las tornas y esas diferencias entre equipos son menores, pero de todos modos tendría que estar por delante. Y de repente llegan las salidas de pista, llega la sanción también de 10 segundos por la salida de pista que cometió bajo safety car y ese adelantamiento ilegal que hizo para recuperar su posición. Sanción merecida, o sea, no creo que esto sea opinable siquiera, esto es el reglamento tal cual, entonces pues no tiene discusión, ¿no? Y claro, entre que además sí que es cierto, hay que romper una lanza a su favor, que decía que el volante tenía muchos problemas a la hora de llevarlo, y si no estás seguro, ¿no?, con tu coche, que todavía lo estás conociendo, estás en un circuito como Imola complicado, que los errores se pagan caro, y estás con el volante, además con inseguridad por dónde va a girar en esta curva, pues es normal que también pierda un poco más de tiempo. Pero después, cuando la pista se secó y ya tenía un volante nuevo, y pese a todo el caos que tuvo, pues en el momento de la resalida tenía la oportunidad, creo que salía tercero, o sea, daba igual ya la sanción ya la había cumplido y tal, era su oportunidad, trompeó y se quedó 11º, y después intentó adelantar por el exterior y se fue por las bananas y no pudo ser. Y no sé, fue bastante decepcionante, porque esperaba mucho más del mexicano, pero por lo menos la clasificación nos motiva a creer de que esta temporada también nos lo podemos pasar bien con los dos Red Bull, con la batalla entre ellos, digo, porque esa pole cualquiera no te la nota. Ha estado Gasly, ha estado Albon, estaba Ricardo en su momento, y Ricardo pues estaba la cosa más igualada, pero cuando Verstappen se empezó a crecer en clasificación, la cosa empezó a cambiar.
No sé cuál fue el último Gran Premio donde un piloto de Red Bull quedó por delante de Verstappen, sin que haya sanciones post clasificación o que Verstappen no haya sido interrumpido en su último intento o algo así. La última vez que haya sido legítimo esto no lo recuerdo. No sé preparar el dato ahora mismo, no lo he buscado, no lo recuerdo. Y eso dice mucho de Checo Pérez. Que haya llegado y en su segunda carrera, mientras todo el mundo piensa que Verstappen le va a pasar por encima, que en su segunda carrera, aunque sea por milésimas, quede por delante de él. Así que en ese sentido chapó, pero la carrera del domingo fue una decepción enorme. Yo la nota que le he puesto hoy para F.1 le tuve que suspender porque, hombre, de salir segundo a terminar 11º con tu compañero de equipo ganando la carrera, pues son las cosas que se deben evitar. Y bueno, sí que es cierto que todavía quedan bastantes pilotos en este vídeo, pero creo que voy a tener que hacer una pequeña ronda relámpago. Quiero hablar de ellos porque nos han dado mucho de qué hablar, pero es que este vídeo va a alcanzar la hora al final. Si es que Imola, ¿veis qué maravilla de circuito? ¿Veis qué maravilla de grandes premios nos organiza? Si es que hay que mantenerlo en el calendario, por Dios. Nos ceñimos al tema Yuki Tsunoda 12º. A ver, yo tengo que decir que me decepcioné mucho con el japonés, ronda relámpago, ya sabéis, voy a intentar finiquitarlo rápido, porque quieras o no, venía de ser la estrella en Bahrein, venía de ser el rookie que no pulió mucho la clasificación, pero que en carrera hizo un trabajo descomunal, y de la estrella pasó a ser el estrellado en esta ocasión. En el fin de semana ya se lo fastidió desde la clasificación chocando contra el muro, que parecía que no fue un toque muy fuerte saliendo de la variante alta, pero al final esa parte trasera, incluso los comentaristas se quedaron sorprendidos de que por el tipo de impacto que había sido, la parte trasera había quedado completamente destrozada. Entonces ya se fastidió la carrera, tuvo que cambiar la caja de cambios y tal, pero iba a salir último de todos modos, y se fastidió la carrera porque salir último en otro circuito con el ritmo que lleva el Alfa Tauri pues es otro tema, pero en Imola y en lluvia pues ya es más complicado adelantar. Entonces pues tuvo que currárselo bastante. Sí que es cierto que gracias a los abandonos y trompos y tal, y también por sus adelantamientos en pista, en el momento de la resalida se puso 10º, y entonces ahí ya podía haber anotado una carrera completamente distinta. Hasta ahí lo estaba haciendo muy bien, pero en el momento de la resalida trompeó él solo. No se tocó con nadie, no estaba luchando con nadie siquiera, simplemente frenó, estaba en medio de la melee y perdió la trasera y se fue hacia la puzolana. Y a partir de ahí se quedó. Aparte le cayó una sanción de 5 segundos, recordemos, por exceder los límites de pista en varias ocasiones, en varias vueltas de forma repetida. Entonces, pues oye, teniendo en cuenta el ritmo que tenía Alfa Tauri y que el equipo había metido la pata con la estrategia de Gasly, era también su momento de brillar, aprovechar esa resalida y meterse top 8, top 7, pero al final no pudo ser y se quedó fuera de los puntos. Entonces, pues oye, un rookie que pinta muy bien en Fórmula 1, pero que el domingo, este fin de semana, ha tenido un fin de semana de rookie. 13ª posición para Kimi Raikkonen. Queda alabar la carrera que hizo porque sí queda 13º, pero originalmente recordemos que había quedado 9º. Al final, al César lo que es del César, también al igual que la sanción de Checo Pérez, pues no tiene objeción alguna, no hay forma de protestar ante esto, de quejarse sobre la sanción que tuvo. Sí que es cierto que los 30 segundos como tal, la sanción me pareció bastante fuerte, pero teniendo en cuenta que la FIA dice que la sanción que tendría que haber cumplido Raikkonen por salirse de pista era tener que entrar al pit lane para la resalida y salir por detrás de todos, pues ahorrarse eso, pues quieras o no, pues sí que requiere de una sanción bastante más fuerte. Entonces los 30 segundos son los que son. Pero de todos modos la carrera fue muy buena. Meter un Alfa Romeo en el top 10 era muy complicado teniendo en cuenta cómo estaba toda la zona media y teniendo en cuenta que se quedaron los dos Alfa Romeo en la Q1, en la clasificación, ¿no? Entonces es muy meritorio para Raikkonen ese resultado. Lástima de la 14ª posición de Antonio Giovinazzi, porque estaba dando casi la misma carrera que Raikkonen. Esta vez no le podía adelantar, pero se mantenía cerca, estaban pegados los dos, y uno estaba 10º, el otro estaba 11º, hasta que Giovinazzi al final tuvo que parar en boxes por un problema con el monoplaza y ya se hundió al fondo de la parrilla. Es una lástima, pero ese Alfa Romeo, pues oye, estaba dando una buena carrera y una buena remontada, ambos pilotos. Sebastian Vettel, 15ª posición. Al final tuvo que abandonar con problemas con la caja de cambios. Ya tuvo esos problemas a lo largo de la carrera, ya se quejaba. Incluso en el momento de la salida, salía creo que 13º, tenía que salir al final desde el pit lane con un problema con el coche. En el momento de salida decía que le había fallado el brake by wire, lo que le había fallado, por ejemplo, a Mazepin en la clasificación de Bahrein. Y entonces pues tuvo una carrera complicada.
una carrera complicada, saliendo desde el pit lane con ese Aston Martin en lluvia y tal, pues hizo lo que hizo. Y al final, pues tuvo que abandonar, tuvo que cumplir una sanción además por una metedura de pata del equipo, de no retirar. Creo que no tenían las ruedas montadas en la señal de 5 minutos que establecen antes del arranque. Entonces eso, Sebastián Vettel no tenía nada que hacer. Nada que hacer en toda la carrera. Y a partir de ahí tenemos a los Haas, los últimos dos que terminaron la carrera. Lo único que me gustaría destacar es que, uno, Mazepin no tenía la culpa en el accidente de Latifi, que ha habido mucha gente que no sé cómo le ha atribuido la culpa simplemente por el hecho de ser Mazepin, de decir, mira, ya está involucrado en un accidente en la vuelta 1, menuda sorpresa, pero es que ahí no tenía mucho sitio donde ir, él tenía la línea perfectamente y Latifi simplemente le fue echando por fuera y al final pues el toque fue inevitable. Y Latifi se fue al muro, muy mal por Latifi porque, aprovecho y lo digo aquí, porque había hecho casi su mejor fin de semana en Fórmula 1. En los libres estaba por delante de Russell, en la clasificación se metió en la Q2 Latifi, sin lluvia ni cosas extrañas, en seco se metió en la Q2 por méritos, salió por delante de Fernando Alonso con el Alpine, y en la salida hizo un trompo y después de regresar a pista con ese trompo, tratando de mantener por lo menos una posición y no quedarse último, echó a Mazepin hacia la hierba y al final se fue hacia el muro. Entonces, lamentable en ese sentido Latifi. Y romper una lanza a favor de Mazepin en ese sentido, pero sí que es cierto que hay pocas lanzas que romper a su favor, porque en esta carrera lo que quería destacar de los Haas es que sí, no han podido hacer mucha cosa, el coche que llevan debe ser desolador, porque a Mick Schumacher le sacaron un minuto, le sacó un minuto Giovinazzi con el Alfa Romeo desde la resalida del Gran Premio, en las últimas 25 vueltas, 26 vueltas, le sacaron un minutazo en condiciones de seco ya. Pero el tema es que Mick Schumacher, a comparación de Mazepin, parecía su padre en la pista con ese Haas, porque a su vez Schumacher le sacó un minuto también a Mazepin. Y sí que es cierto, al final de la carrera había mucha gente que decía, no solo un minuto, le ha sacado 2, porque al principio, recordad lo del accidente que tuvo con el alerón delantero, no se pudo reagrupar cuando se relanzó la carrera y quedó como a 40 segundos de Mazepin, y aún así le había adelantado, le había recordado esos 40 segundos, le había adelantado en pista y después le había sacado un minuto de diferencia hasta el momento de la bandera roja. Pero se ha de decir también a favor de Mazepin que él llevaba los neumáticos de lluvia extrema, mientras que Schumacher llevaba los intermedios en el momento de la resalida. Cuando paró en boxes para cambiar el alerón delantero, le pusieron los intermedios y ya se vio lo lento que iba Gasly con el neumático de lluvia extrema en los primeros compases de la carrera. Pues imagínate Mazepin con un Haas en lluvia. Pues al final con ese si es el coche equivocado, el piloto equivocado y condiciones complicadas y el neumático que no toca, pues al final pasa lo que pasa y Schumacher se lo comió con el neumático intermedio. Pero lo que me gusta destacar es lo del final, porque ahí sí que le sacó con el mismo neumático, con la misma estrategia, saliendo lanzados, un minuto de diferencia en 25-26 vueltas, insisto de nuevo, con neumáticos de seco. O sea, esta paliza, se hablaba mucho de la diferencia que le sacaba Russell a Kubica en las carreras con Williams, que la verdad es que esas carreras de Kubica esa última temporada dejaba mucho que desear, y mira que es un piloto que me encantaba, pero cuando volvió a Fórmula 1 ya no es el que era, y aún así Russell, mira que le metía palizas y tal en clasificación y en carrera, y esto, de sacarle un minuto en menos de la mitad de una carrera, no lo había visto yo. Esto es una paliza descomunal. Entonces eso es lo que me gustaría destacar de Mick Schumacher, que pese a que falló, que se dio por detrás durante proceso de safety car, se metió una leche en la recta principal calentando de neumáticos solo, que al igual que se atacaba a Grosjean en Azerbaiyán por hacerlo, al igual que se atacaba a Russell en Imola por hacerlo el año pasado precisamente, se ha de hacer lo mismo con Mick Schumacher. Que aquí la gente, cuando se ve Mazepin involucrado en un trompo, lo que sea, ya está como, jaja, mira, Mazepin ha tropeado, qué malo, horrible, que le echen. Y cuando Mick Schumacher comete cosas así es como, madre mía, es que menudo Haas lleva, menudo coche. Pues hombre, Mazepin lleva el mismo también. No te digo que no critiques a Mazepin por cometer esos errores, que ayer, por ejemplo, también terminó trompeando al final de la carrera y ampliando aún más esa diferencia. Pero hombre, si Mick Schumacher también trompea en la vuelta 4 en Bahrein y trompea ahora bajo safety car, pues también se ha de decir algo. Muy bien por él por sacarle un minuto de diferencia, pero seamos un poco más justos con los dos. Y bueno, amigos y amigas, es hora de terminar este vlog hablando antes del accidente de Valtteri Bottas y de George Russell. Creo que lo tendría que haber mencionado antes, pero como he seguido el orden de la clasificación, pues toca hablar de ello ahora porque son los pilotos, que abandonaron.
Curioso, fue curioso este momento, la carrera de ambos, fue curioso el accidente, fue curiosa la reacción en el momento y fue curiosa la reacción y los comentarios después de la carrera ya con los ánimos ya más calmados y con menos adrenalina en el cuerpo. Fue curioso, que dos patas para un banco, Russell y Bottas. Empezamos por Russell, si os parece bien. Russell lo estaba petando. El tío lo estaba haciendo fetén, había salido 12º, había hecho buena clasificación, estaba haciendo buena carrera, se había puesto 10º con un Williams en mojado, pero después en seco estaba rodando bien también, bueno, en seco, cuando estaba ya la pista más seca. Lo estaba haciendo bien, de tal forma que iba a adelantar a Bottas. Ahora pasamos con Bottas. Bottas horrible. Bottas salía 8º, mientras que su compañero hizo la pole. Bottas, en vez de ir remontando como Lando Norris, que también tuvo dificultades para hacerlo, que en la primera vuelta estaba por detrás de Bottas y aún así fue capaz de adelantar, o sea que no era nada imposible, Bottas, al igual que me temía en el directo que hice en Twitch para el sábado, después de la clasificación, que dije, Bottas remontar, otros pilotos quizás sí, en Imola. Y fíjate que es difícil adelantar, pero Bottas no sé hasta qué punto. Porque si a Bottas le cuesta adelantar hasta en Monza, ¿cómo lo va a hacer en Imola? Y al final se confirmaron mis preocupaciones sobre la carrera de Bottas. No adelantó a nadie. No adelantó a nadie. Salía 8º y rodaba 9º. Perdió una posición incluso. Y le iba a adelantar un Williams. O sea, se habla poco de la carrera de Bottas. Yo no sé qué le pasa a este señor con la lluvia. Recuerda al peor Felipe Massa que pasaba por Gran Bretaña 2008 y en otras carreras y tal. Pero ya en Turquía del año pasado hizo un estropicio descomunal y en esta ocasión más de lo mismo. Le iba a adelantar a amigos y amigas un Williams, que el Williams ha mejorado, que el Williams está mejor, sobre todo que el Haas, está ahí con los Alfa Romeo, pero luchar contra un Mercedes, pues eso no puede ser. Y en un circuito donde es difícil adelantar, Russell le iba a adelantar. Estaba llegando, estaba cerca del Mercedes. No es que estaba persiguiéndole simplemente, sino que le iba a adelantar. Y llega el polémico momento del accidente. En el momento en el que lo vi yo en directo, cuando pincharon la repetición porque la imagen no se vio, la única cámara que había, salvo las onboard, no lo pudieron captar el accidente porque nadie se lo esperaba, yo en ese momento dije, ¿qué está haciendo Russell? O sea, ¿por qué va a quejarse si ha sido él, si tenía hueco y al final él ha tocado la hierba y el error lo ha cometido él? ¿De qué se queja este señor? Pero sí que es cierto que conforme avanzaba la sesión con la bandera roja y nos pinchaban la imagen de la repetición muchas veces, poco a poco, no te digo que le ponga más culpa a Bottas, sino que poco a poco le ponía culpa simplemente a Bottas. Le ponía culpa a Russell y a Bottas también. Porque Bottas sí que es cierto que si quiere defender el interior, lo que hizo no es defender el interior. Él defendió el interior durante todo momento en la recta, y en el momento en el que Russell empezó a emparejarse, se tiró para la derecha, y eso ya no es seguir el interior, eso no es defender el interior para la curva. Se despegó completamente de la línea y le encerró. Y sí que es cierto que ese movimiento en una recta normal, en una recta tipo la de Bahrein, pues quizá no habría pasado absolutamente nada y no es nada reprochable al piloto finlandés. Pero en una recta curva, como es la de Imola, que poco a poco se iba quedando con menos asfalto porque tenía que ir girando y Bottas veías como iba más para la derecha, pues oye, en ese momento, con la pista algo deslizante, en el punto más rápido del circuito y con un movimiento algo sospechoso de Bottas, yo entiendo de cierta forma que Russell instintivamente pues haya querido ir un poco más hacia la derecha por miedo a chocar. Eso no le quita la culpa, porque al fin y al cabo su trabajo es mantener el coche en el asfalto, pero sí que es cierto que le veo culpa a Valtteri Bottas. Y un argumento de mucha gente para defender la acción de Bottas es, pero vamos a ver, si tiene que defender la posición, la pista está mojada y solamente hay una línea seca, ¿qué le tiene que dejar? La línea seca a Russell para que le adelante. Y entonces esa es la defensa, es decir, hombre, Bottas se va por ahí porque si no se va por lo mojado. Tiene que mantenerse en la línea seca. ¿Qué le va a poner? ¿El adelantamiento en bandeja de plata? Y yo entiendo eso, pero también ahora os planteo lo siguiente. Entonces, ¿qué diantres hacía Valtteri Bottas defendiendo la línea interior? Si ahora mismo, en ese momento de la recta, ¿vale? Cuando ya empieza Russell a emparejarse, en ese momento la línea de la trazada se va para la derecha, cerca del piano de la derecha para pillar mejor el vértice de la curva 1. Y se nota claramente, como en otros puntos de la recta no hay una línea tan definida, pero en ese momento, en ese punto de la pista sí, y ahí en la parte interior de la curva, ahí la pista sí que está deslizante. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿por qué diantres Valtteri Bottas quiere defender el interior en esa curva? Si quieres de verdad
apretarle las cosas a Russell y ponerle las cosas complicadas antes de que se ponga emparejado, que puedes hacer un movimiento, un cambio de dirección, ves tirándote hacia la derecha. Ves tirándote hacia la derecha y tomas la curva desde la derecha. Y si Russell tiene valor, que se lance frenando más tarde en la parte mojada de la pista, en el interior. No lo habría hecho. Entonces a mí me da la extraña sensación de que Bottas cambia de idea a última hora. De decir, voy a defender el interior en esta curva y que de repente diga, ostras, pero es que aquí está mojado. Y entonces va apurando para pillar algo de la parte seca, intentando dejar espacio a Russell. Entonces eso es lo que para mí es incomprensible. De decir, para mí ese argumento de Valtteri Bottas de no, tenía que seguir por lo seco. Chico, pues haber ido por lo seco. Y bueno, esto es todo lo que tenía que decir. Tengo miedo. Es otra hora y 28 minutos de vídeo, pero creo que hoy me ha salido mucho más fluido que el de Bahrein. Entonces creo que verdaderamente estamos cerca de la hora de vídeo. Entonces voy a poner fin ya aquí, porque literalmente ya he hablado de todo lo que podía hablar. Quizá me he olvidado de algo, pero es que, amigos, he hablado ya de 20 pilotos durante una hora y 20, media hora casi. Si me he dejado algo, tampoco será tan importante. Entonces, vamos a finiquitar el blog de F1 aquí y esperaré que para el próximo blog de F1 lo haga más corto, porque últimamente está durando más que la carrera estos blogs y no puede ser. No puede ser. Entonces lo voy a terminar aquí. Dejadme vuestras impresiones de la carrera, si opináis igual que yo o no, aunque ahora mismo para opinar lo mismo que yo no tendréis que redactar un listado gigantesco de todas las cosas que he dicho aquí. Pero lo dicho, espero que hayáis disfrutado de este blog de F1, espero que hayáis disfrutado del Gran Premio de la Emilia-Romagna, que para mí sinceramente fue increíble. Y nos vemos con el blog de F1 dentro de 2 semanas, el lunes, después del el resumen que publicaré el domingo del Gran Premio de Portugal, en Portimao. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo, pon un me gusta y deja un comentario. Un saludo.